¿Qué tal? Hola, Marcelo. Estaba repasando los temas que habíamos visto. Lo que nos queda de esta parte es el tema de buenas prácticas. Acá en buenas prácticas, la idea es que, bueno, el manual está acá en el aula virtual, es el que vamos a usar. Hay varios de esos, pero este me gustó porque tiene buenas imágenes. Buena, Hola, profe. ¿qué tal? ¿Qué tal? Así que vamos a ver de ahí lo que más podamos de ese manual. Ahora voy a compartir, así lo ven. Es este. Buenas prácticas en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Este es de, si no me equivoco, a ver de dónde. Bueno, no es de acá. Tenemos el nuestro, ¿sí? Está el argentino. Pero este estaba más lindo. ¿Mm? Mexicano es este. Este es mexicano. Este, y tiene muchos de los temas que estuvimos viendo, como verán, el tema de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, ellas se les llaman las SAOs, sustancias agotadoras de ozono, eh, el agujero de ozono, cómo se destruye el ozono, esto es lo que estuvimos viendo, el efecto invernadero, un poco de historia, el protocolo de Montreal y el otro, el de Kioto. Eh, Definiciones de refrigerante, clases de refrigerante, esto los CFC, los HCFC, las mezclas geotrópicas, todos estos temas están acá. ¿Mm? Los HFCS y algunos en particular, y los nuevos refrigerantes. Pero estamos hablando del 2006, o sea, nuevos para el 2006, acá. Después viene el tema de los riesgos para la salud, ¿sí? Inhalación, piel, esto sobre la manipulación de los refrigerantes. El ciclo de refrigeración, ¿sí? El ciclo de refrigeración es lo que vimos nosotros. A ver, esperen que voy a ver si están todos. ¿Cómo hago? Así. Así, no hay nadie, espera. Eh, y esta parte está bien desarrollada, acá, el tema de refrigerantes Buenas y tardes. aceites. Ahí estamos. ¿Cómo va, don Córdoba? ¿Todo bien? ¿Usted, profe? Bien, bien, bien. La verdad que bien, Mira. tranqui. Esto es repetición para ustedes, esta parte de... Este es el manual de buenas prácticas en refrigeración, que vamos a ver algunos temas de acá, pero también les sirve de información de otros temas que ya vimos antes. ¿Mm? El tema este de relación entre refrigerantes y aceite está bueno, ¿sí? Acá desarrolla cada uno de los refrigerantes, el uso del anticongelante. Y lo que nos vamos a meter nosotros en esta parte, en la página 75, buenas prácticas en refrigeración, el tema de equipos y herramientas requeridas y procedimientos, ¿sí? La idea es que acá los vamos a ver, ¿sí? Los vamos a ver. Y después ustedes van a tener que elegir sobre estos temas, de acá desde la 75 hasta hasta acá, hasta la 136, un tema de esos para hablar, ¿sí? Esto de las fallas mecánicas de los compresores, bueno, está acá, no, esto no lo vamos a ver nosotros, pues ya es muy específico, pero está ahí. Y después ya no tiene más nada.
Esto es todo historia y... a ver esto, la recuperación 175. A ver, déjenme ver, esto no me acuerdo qué era. 175. 63. Rosario. 71, 73. Son definiciones cortitas. Bueno, está bien. Yo pensé que explicaba algo más ahí. Bien. Entonces vamos a arrancar con esta parte. Creo que es 75, dije. 75, que no es 75. Esta es la 75. Bien. Esto, ¿cómo hago para hacerlo más grande? Así. Esto lo vamos a achicar. Ahí. Bien. Esto es, si bien está enfocado a los técnicos en refrigeración, es algo que lo tenemos que ver y tenemos que pasar por esto. ¿Sí? Algunas cosas son, bueno, son obvias de manejo, ¿sí? Y otras que a mí me resulta interesante para los que no trabajamos, los que no somos técnicos de refrigeración, el manejo o las herramientas que se usan, los procedimientos que se usan son interesantes porque si uno lo hace, bueno, ya lo sabe hacer. Si uno puede colaborar, entonces uno ya sabe o puede ver el procedimiento y puede entender qué es lo que está haciendo o por qué lo está haciendo así. ¿Mm? Por supuesto, acá en los técnicos de refrigeración lo tienen mucho más, lo tienen bien aceitado este tema de cómo quitar un refrigerante, cómo proceder ante una pérdida, cómo proceder para recuperarlo, cómo puede ser para un vaciado, y otros por ahí no, porque solamente vemos los elementos desde una foto. Bien, entonces, ¿qué es una buena práctica? En refrigeración son todas técnicas de servicio, ¿sí? Son todas técnicas de servicio que debe ejecutar un técnico de refrigeración para el manejo correcto de no solamente de los refrigerantes, sino de los sistemas de refrigeración. ¿Mm? Bien, por supuesto, hay equipos y herramientas requeridas para las buenas prácticas: lentes o gafas de seguridad, camisa de algodón de manga larga, guantes de piel, zapatos de seguridad, manómetros de servicio, termómetros electrónicos, una bomba de vacío capaz de aspirar hasta 250 micras, manómetro de vacío electrónico, refractómetro, detector electrónico de fugas, válvulas perforadoras o de aguja, multímetro digital, unidad recuperadora de gas refrigerante, cilindro para recuperar gas refrigerante, báscula electrónica para pesar el cilindro de recuperación, un depósito para el lubricante que se va a retirar del sistema, un dispositivo de control de flujo que sea capilar o de válvula de expansión cuando se aplique el cambio, filtro deshidratador para la línea de líquido, latas de lubricante, tablas de presión, temperatura del gas con lo que se va a trabajar. Este es, por ejemplo, bueno, es una lista de los elementos que uno con los que debe contar. En el curso de buenas prácticas en refrigeración que se dio hace unos años, cuando empezó a trabajar acá en nuestro país, el tema del cambio de los refrigerantes, se daban cursos a los técnicos de refrigeración para que tuvieran un certificado de que había hecho el curso, ¿sí? Donde se les hablaba de, bueno, este curso, este libro en realidad, era el curso. ¿Para qué servía?
se les daba un carnet y con ese carnet podían comprar, en ese momento todavía existía, podían comprar, por ejemplo, el refrigerante 22, que ya no se fabricaba, pero podían acceder. Y después, bueno, ya no se fabricó más y se acabó la historia. Pero también podían entregar los refrigerantes que ellos quitaban, ¿sí? De los sistemas, y tenían como un carnet para poder entregar esos refrigerantes. Y si no tenía, no podía comprar refrigerantes. ¿Mm? Por supuesto, ahora ya se acabó, ya no se fabrica más, pero en ese entonces todavía se podía. Y la otra cosa que tenía, esos cursos, yo asistí al INTI, ¿sí? Al INTI, ahí que está ahí en la General Paz, en Capital, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que los daba, ¿sí? Otras entidades también se ocuparon de darlo. Y en cada curso se sorteaba equipos, por ejemplo, y se sorteaba entre los participantes. Entonces se iba, qué sé yo, con una bomba de vacío, con un detector de fugas, se iba con un... A nosotros, por ejemplo, como yo iba en nombre de la facultad, a nosotros nos regalaron una unidad recuperadora de gas refrigerante. Pero resulta que se prestó, la rompieron y ahí quedó como un perchero. Pero bueno, al margen. Nosotros llegamos a tenerla una semana o dos. Y a los muchachos, a los técnicos, que yo, desde básculas, filtro, bueno, todos estos elementos se los daban. Muchos ya los tenían, pero bueno, eran 0 kilómetros, así que estaban buenos. Procedimientos, reglas y medidas de seguridad para el manejo, transporte y almacenamiento de gases refrigerantes. Los gases refrigerantes generalmente vienen envasados en cilindros metálicos desechables de 1, 6, 8, 13, 6, 22, 6. Estas presentaciones pueden variar según el tipo de gas refrigerante o según la especificación del fabricante. ¿Sí? Y también se envasan en cilindros de colores, según el código de la norma ARI. ¿No? Entonces acá tenemos... Disculpe, profe, ¿puede aceptar a unos compañeros? Aceptar, vamos a ver. No tengo a nadie para aceptar yo. Acá. De veras, ¿eh? No tengo a nadie para aceptar. No me surge, no me sale, ¿eh? Bueno, acá Ustedes, le aviso. avísale, por favor. Yo cuando pongo este cartelito que me fijo en los participantes, ¿ustedes lo ven o les aparece una cosa negra? No vemos nada. ¿No ven nada? Ajá. A ver. ¿Cómo hago para mostrarles esto? A ver, vamos a ir acá. Esto sí lo ven, ¿no? Esto que estoy haciendo, sí. Menú de inicio, sí. Ah, ahí está. Sí. Esto sí lo ven, el Excel lo ven. Sí. ¿El Excel lo ven? Sí. Bueno. Yo para pegar algo. Vale. Ah, qué tramposo. De vuelta. No, no me deja pegar. No puedo creer. Bueno. Avisarle que no tengo a nadie para aceptar. Ahora me dijo que se fijaba. Dale, sí. Que no joda, decirle. Nah, pobre. Esperamos un cachito.
quiero mostrarles lo que veo. Ahí está. Esto es. Esto es lo que yo tengo. ¿Ven? No tengo a nadie. Eso sí lo ven. Esto lo ven. Sí. Ahora Sí. 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 Ahí está entrando. Ahí Sí. está. Ahí entró Eliana Aquino. Hola, Elian. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Bueno, vamos a ver un poco de buenas prácticas en refrigeración y vamos a trabajar sobre este manual, ¿sí? Estamos en la página 75, donde primero estuvimos viendo una lista de los elementos que tiene un técnico en refrigeración, o que debe tener, y procedimientos y reglas y medidas de seguridad para el manejo, transporte y almacenamiento. Nos dice que los gases refrigerantes vienen envasados en cilindros metálicos desechables, ¿sí? Y que según el color es el refrigerante. Entonces acá tenemos una lista de colores. Estas listas de colores es de la norma ARI, ¿sí? El Instituto Americano de Refrigeración. No se pone para cada refrigerante un color diferente. Son desechables, son hechos con base de especificaciones establecidas del Departamento de Estados Unidos, bla, bla, bla. Están diseñados, sí, Ahora los cilindros ya no son más desechables, porque ahora los recargan, por lo que tengo entendido. sí, No sé si está bien, no sé si sé que los recargan. sí, bueno, estos en realidad también, acá se recargan, porque nosotros ahí en el curso los vimos algunos de colores y estaban recargados, o sea, no es que eran esos de colores, o sea, son los mismos. Pero debe tener, qué sé yo, por ahí, debe tener obviamente un periodo de uso desechable, pero con no sé, tantos usos. Están diseñados para poder contener presiones generadas por el R502, que es el refrigerante que tiene la presión más alta. Deben estar considerados para trabajar con una presión de servicio de 260 PSI, ¿sí? Estipula que los cilindros diseñados para soportar una presión de 160 deben ser aprobados a una presión de fuga de 325. Bueno, o sea que lo que tenemos que comprender es que el cilindro está ensayado y tiene que ser probado, ¿sí? Probado a estas presiones para que funcione, ¿sí? El cilindro no debe fallar a una presión menor de 650. Estas pruebas se hacen para asegurar que los usuarios tengan cilindros seguros y libres de fugas. Cada cilindro estará equipado con un dispositivo fusible de alta presión que liberará o venteará el gas antes de llegar a la presión de ruptura. Existen dos versiones de los cilindros aprobados bajo la especificación. El más común es un disco de ruptura o disco fusible, generalmente soldado en la parte superior. Si la presión supera los 340 psi, este disco se romperá y el gas refrigerante será venteado a la atmósfera, previniendo una explosión del tanque. Bien. Acá está el cilindrito. Ahí está el disco de ruptura. Bien. Peligro de recargar un cilindro desechable. Los cilindros desechables son de acero. El óxido puede eventualmente debilitar la pared del cilindro al punto de no poder contener al refrigerante. Estos cilindros deben ser transportados en ambiente seco. Los muy oxidados deben ser descargados, o sea, rechazados. O sea, y descargados, obviamente, que no tienen que tener refrigerante. Cada cilindro de refrigerante es rotulado con la información de seguridad y precauciones que se deben tener en el manejo del gas.
Esta información y la hoja de seguridad del refrigerante están disponibles con el fabricante del mismo. Los fabricantes de cilindros desechables cambiaron la antigua válvula por una unidireccional o de un solo sentido, que únicamente permite el retiro del gas del cilindro, mas no permite que sea rellenado o recargado. Bien, ahí está, o sea que vamos a tener cilindros que se pueden recargar y cilindros que son hechos para un solo uso. La válvula verde de los tanques identifica los cilindros nuevos, los anteriores utilizaban una válvula de color negro, por lo tanto queda prohibido rellenar el cilindro no recargable por ser un acto peligroso. Reglas de seguridad para el transporte. No golpearlos, ni con el suelo, ni con un martillo, ni con ninguna herramienta. No calentar el cilindro con vapor o con un soplete de flama directa. No transportar el cilindro cargándolo de la válvula, ¿sí? Levantándolo de la válvula. No tratar de reparar esa válvula. No bloquear el disco de ruptura. No rellenar o recargar un cilindro desechable. Al abrir la válvula, hacerlo despacio y cerrar después de no usarlo. Y no utilizar cilindros oxidados o deteriorados. También tenemos cilindros para recuperar refrigerante. Estos cilindros para recuperar refrigerante deben cumplir con las especificaciones de OT, las mismas de los otros, de los desechables. Los pequeños de 13,6 o 22 kilos están pintados de amarillo y en el área del hombro del tanque guarda de la válvula Y. El resto del cilindro debe ser de color gris. Solo los cilindros para recuperar gas están identificados para utilizar refrigerantes usados. No utilizar cilindros diseñados para refrigerantes nuevos. Cuando uno recupera un refrigerante tiene que utilizar esos amarillos. Ahí está. La parte superior amarilla y la parte inferior gris. Estos son cilindros de recuperación. Esto es lo que se refiere a la válvula Y. ¿Sí? Tenemos dos entradas, entrada de líquido, fíjense que va hacia abajo, y la entrada de vapor que va por acá. ¿Sí? Ahí está la válvula Y. O sea, el vapor queda acá y el líquido va hacia abajo. ¿Se entiende? Eso es cuando uno lo va a recuperar el refrigerante en estado líquido o en estado gaseoso. Rellenado de cilindros. Antes de rellenar un cilindro se debe buscar signos de daños. No se debe rellenar un cilindro deteriorado. Tampoco se debe rellenar un cilindro que ya caducó. Ahí está, ¿ven? Tenemos algunos que se pueden rellenar, pero tienen hasta 5 años de uso. Hay que ver también, esto sería lo ideal, lo que se debe hacer, pero bueno, si no se cumple, bueno, se corren algunos riesgos. O sea, para mí, si se trabaja con un cilindro que tiene más de 5 años de uso, se corre el riesgo de que las paredes estén deterioradas, que haya sido golpeado, que se pierda el refrigerante. ¿Sí? Los refrigerantes en fase líquida usados o recuperados se expanden cuando son expuestos a altas temperaturas. Si el cilindro se sobrecarga, la expansión térmica del líquido puede romperlo. ¿Sí? Fíjense este detalle. Profe, ¿no se Sí, hace ¿no se hace prueba hidráulica de esos cilindros? sí. Antes de empezar a usarlos, ahí tienen la prueba hidráulica y seguramente tienen que, la primera parte de las presiones que hablaba, hasta cuánto llega, ¿sí? Tiene que tener prueba hidráulica como cualquier otro cilindro. Pero ¿sí? después de los 5 años, Y después de los 5 años, yo creo que, Por lo que dice el apunte, no. por lo que dice el apunte, ya después de los 5 años no se debe usar. ¿Mm? Por lo que dice el ok. apunte, no. Bien. Procedimiento para detectar fugas de gases refrigerantes. Estos aparatitos sí los vimos, estos se los regalaban a los muchachos. Estaban buenos. Es más, creo que si yo me pongo
si hago las tareas bien, creo que teníamos uno acá, por ahí se los podría llegar a mostrar, pero tendría que buscar. Existen varios métodos para localizar fugas en un sistema de refrigeración. La gran mayoría son simples. Unos son muy económicos y otros son de tecnología avanzada, ¿sí? Uno es fugas con detector electrónico. Si el sistema está presurizado, se tienen que limpiar todas las áreas donde se sospecha que se encuentra la fuga. Se debe de lijar el tubo, quitar la pintura, restos de soldadura, aceite, grasa o agua. Y estas tres últimas sustancias pueden contaminar la nariz del detector, ocasionando que éste se descomponga, ¿sí? En el caso del detector de propano puede ocasionar el cambio de color de flama y, al igual que el anterior, enviar falsas alarmas de lectura. El vapor se puede desplazar por debajo de una capa de pintura o de aislante de la tubería saliendo por otra parte, lejos de donde se encuentra originalmente la fuga, ¿sí? Eso obviamente es práctica del técnico, ¿sí? Práctica del técnico de saber cuáles son las zonas posibles, ¿sí? de fuga y también sí puede haber alguna capa, como dice ahí, alguna capa de pintura o y viene una falsa alarma y que la pérdida sea en un lado y sea detectada en otro más lejos. Una fuga de gas refrigerante es más fácil de detectar si se deja que ésta se acumule. Corrientes de aire pequeñas pueden disipar esa fuga, ¿sí? En muchas ocasiones es muy recomendable que se envuelva el sistema refrigerante con película plástica autoadherente para acumular así el gas, ya que de lo contrario va a ser muy difícil localizar la fuga. En casos donde se tenga un bajo nivel de gas debido a una fuga recurrente, se debe mezclar el nitrógeno gaseoso con el refrigerante. Se detiene el equipo y se eleva la presión del sistema con el nitrógeno, debiendo llevar al sistema al menos a 60 psi de ambos lados y a no más de 120 psi. Esto se hace un procedimiento de trabajo, ¿sí? Para poder cargar el nitrógeno al sistema de refrigeración se debe hacer a través de un regulador de nitrógeno, ya que hacerlo de forma directa ocasionará daños a los materiales y hasta puede ser obviamente mortal. En esta condición se comienza a buscar la fuga de acuerdo con el procedimiento anterior. Cuando se hayan terminado de eliminar las fugas de gas, entonces se debe presurizar nuevamente el sistema con nitrógeno y esperar 24 horas para poder determinar si quedó eliminada la fuga antes de proceder a hacer el vacío del sistema. Bien, como verán, este manual está bueno y está muy completo, ¿sí? Y me gusta porque detalla todas las tareas que pueden ocurrir y las que se hacen normalmente. Después de la prueba, el gas refrigerante mezclado con nitrógeno deberá ser venteado del sistema. Este gas no se debe recuperar con la recuperadora, ¿sí? Está permitido liberar el gas refrigerante revuelto con el nitrógeno. Este procedimiento es válido cuando el gas sea R22. Otro no. Cuando R22 se está permitido ventearlo todo, pero igual ese refrigerante no se recupera. Bien. Después se ejecuta el proceso de vacío del sistema, ¿sí? Llevando al equipo a estos niveles. 500 micrones si se trabaja con aceite mineral o alquibenceno, y 250 si se trabaja con aceite POE, poliolester. Cuando se llegue al vacío respectivo, porque ¿cómo se imaginan ustedes que se carga el refrigerante? Así, el que sea o haya trabajado como técnico, cállese la boca, por favor. Los demás contestemos. Por alguna clase de válvula antirretorno, ¿no? Una válvula antirretorno, ajá. Y lo metés a presión. Claro, la presión. La misma presión de la garrafita. Ajá. Bueno, lo que se hace es vacío,
se hace vacío en el sistema, ¿sí? Y después se conecta y después, como está vacío, entra. ¿Se entiende? ¿Y cómo se Ah, hace yo el pensé que el vacío? vacío se le hacía para limpiar. El vacío se hace para limpiar, pero también se hace para cargar. Ah, y Ah, ahí cuando haces el vacío queda despresurizado, vendría a ser. Cuando le abrís entra el gas, Entra, el claro, entra refrigerante. el refrigerante. con Igual la ahora, bomba. ahora lo vamos a ver a eso, pero yo lo había visto así, ¿sí? Ahí cuando lo hacían los muchachos. Cuando se llega al vacío respectivo, se debe esperar que el sistema cerrado a que el manómetro de vacío mantenga la lectura al menos 15 minutos. Si el vacío se empieza a perder, se tiene fuga del sistema o humedad en el mismo y se tendrá que continuar haciendo vacío o volver a presurizar el sistema hasta que funcione adecuadamente. ¿Mm? Siempre se esperan, hay que esperar un tiempito, ¿sí? Cuando se hace el vaciado y que se mantenga el vacío, ¿sí? Los detectores mencionados, eso, los electrónicos, son muy efectivos para localizar pequeñas fugas de gas, pero pueden ser poco efectivos en la localización de fugas de sistemas largos, o sea que sea una gran pérdida. No, no suena raro eso, no creo. Este es el más común, la prueba de jabón o burbuja. Es el más económico y funciona. El otro es el detector de fugas de flama cuando el refrigerante es es un gas. ¿Sí? Cuando es un gas, entonces sí se utiliza el de llama. Se coloca la llama y la flama cambia de color cuando detecta la presencia del gas refrigerante. ¿Sí? A mí me da miedito porque nos mostró una heladera que tenía eh, gas, tenía un isobutano, y entonces quería detectar la fórmula y fue con un encendedor. Todos salimos para atrás como 5 pasos. Pero no, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, obviamente él sabía que no tenía pérdida, pero, pero nos fuimos todos para atrás, pero él decía, bueno, que igual, bueno, no sé, yo igual no haría esa broma. Trazador fluorescente. Entonces tenemos, el primero es el electrónico, la prueba de jabón o burbuja, o el de llama, un detector de fugas de llama con gas propano. El trazador fluorescente. Este método se basa en la utilización de un medio contrastante o trazador de un sistema. Se inyecta al sistema un trazador fluorescente. Eso se le agrega al sistema. Y entonces, si hay una pérdida, con una lámpara azul o negra se apunta y se ve y se ve cómo escapa. Para tener si se tiene suficiente trazado. Cuando cambia de tonalidad la mirilla, color, entonces se comienza a hacer el recorrido por todo el sistema, hasta localizar la fuga. ¿Sí? Se le agrega cuando se dice un trazador es algo que haga que se vea si sale. Se le agrega, qué sé yo, no sé. Hace poquito a mí me hicieron un centellograma y me pusieron yodo. Entonces el yodo empezó a recorrer mi cuerpo y con el yodo podían, bueno, un equipo, ver por dónde iba el yodo. Bueno, acá lo mismo. Generalmente se debe esperar 4 horas para darle tiempo al trazador a que pueda penetrar en la o la fuga y se puede localizar con éxito. Ya dice, fíjense, hay refrigerantes que ya vienen precargados con el trazador y solamente se tendría que cargar el sistema con estos y más tarde revisar el sistema. Al momento de terminar la elaboración del presente manual, estas versiones solo estaban liberadas y aprobadas para el acondicionamiento del aire, o sea, el sistema de refrigeración de automotriz. Solamente para eso estaba. Entonces ya con la lámpara se podía ver eso sí lo vi, ese sí lo vi con una lámpara negra, ¿sí? Como se veía fluorescente.
Bien. Sí. Proceso para probar, limpiar y deshidratar un sistema. Bien. Obviamente es muy importante el buen vaciado, ¿sí? La buena limpieza y el buen deshidratado de un sistema, ¿sí? Porque puede haber, o sea, hay personas que no tienen conciencia de las fallas potenciales, ¿sí? Que pueden presentar si esos procedimientos no fueron adecuados, ¿sí? Que se pueden presentar inclusive después cuando el equipo está en marcha, ¿sí? Y en algunos casos más graves, se puede ser necesario cambiar el compresor. Dice, muchos técnicos que ejecutan el proceso del vacío lo hacen usando otro compresor de refrigeración que está hecho para bombear gas refrigerante, o lo hacen con el mismo compresor de refrigeración del sistema. Y habrá que mencionar que generalmente no se cuenta con el equipo de medición adecuado para poder saber si se hace el vacío correcto, según el tipo de lubricante que se está trabajando. Entonces, lo más conveniente es hacer el vacío con una bomba de vacío. Una bomba que está preparada para eso. Profe, y cuando se hace el vaciado, me dijo que se tenía que esperar unos 15 minutos aproximadamente. Sí, ¿Solo se espera el tiempo y ya se da por hecho que está hecho bien el vaciado o hay claro, alguna porque medición? se hace el vaciado y se coloca, ¿no?, el manómetro de control de la presión de vacío. ¿Está bien? Y eso tiene que estar, la aguja, el sensor tiene que estar quieto. Porque en 15 minutos, si hay pérdida, el vacío se empieza a perder. ¿Se entiende? Ah, entonces el Por eso. manómetro es el que te marca. Y el manómetro te marca que se está perdiendo el vacío. ¿Sí? Ok, sí. ¿Mm? O sea, cuando uno hace el vaciado, tiene el manómetro colocado. Entonces se llega a la presión de vacío. Ustedes se podrán imaginar que la presión de vacío, bueno, va a ser negativa y va a tener una escala particular. ¿Está bien? Bueno, en esa escala llega al valor que ellos recomiendan del vaciado. Tiene que llegar a tantas PSI y tiene que conservarse ahí tanto tiempo. Bueno, llegó a ese valor, se espera y resulta que a los 5 minutos ya se empieza a bajar el valor, a subir. Quiere decir que hay pérdida. Entonces va a haber que hacer otra vez Una revisión. una revisión nuevamente. Lo primero que ocurre es que se tiene la presencia de gases no condensables en el sistema. ¿Cuáles son los gases no condensables? Gases no condensables son aquellos que no se condensan. Dentro. Generalmente son gases de compuestos que se forman adentro. Esos gases no condensables, ¿qué es lo que ocasionan? Que suba la temperatura en el lado de alta presión del sistema. ¿Sí? Que la válvula de la descarga se caliente más de lo debido y que se formen sólidos orgánicos que ocasionen fallas en el compresor. Estos gases no condensables son gases que surgieron de alguna combinación del refrigerante con el lubricante y con algo que reaccionó con algo dentro del sistema. Entonces se generaron esos gases. Esos son gases que se generan, no es que están con el refrigerante o que están o que vamos a suponer que hay humedad, ¿sí? Entonces se generaron con esa agua, ¿sí? Y se generó ese gas. Esos gases producen estas cosas. Que suba la temperatura del lado de alta presión del sistema, que la válvula de descarga se caliente más de lo debido y que se formen sólidos orgánicos que ocasionen fallas en el compresor. Imagínense, sólidos orgánicos, ¿sí? Lo segundo que puede pasar es que se tenga la presencia de humedad en el sistema. Entonces, ¿qué ocasiona?
si hay humedad en el sistema, ¿sí? Se puede tener la presencia de hielo en el sistema, ¿sí? Esta situación puede provocar que se tape el elemento de control. El elemento de control, generalmente se le dice elemento de control a la válvula de expansión o al elemento de expansión. Si es un tubo capilar o, por ejemplo, una válvula de expansión. Esta condición, ¿sí?, daña parte del compresor. Si esta humedad se congela en el interior de la válvula de expansión y traba el mecanismo interno, se tienen dos síntomas. La válvula de expansión no suministra suficiente gas refrigerante. Ustedes se acuerdan en el esquemita de la válvula de expansión, tiene la aguja, ¿sí? Esa aguja que sube y baja, ¿sí?, abriendo, y el orificio donde pasa era muy pequeño, ¿sí?, donde pasa el gas. Entonces eso es fácil de taparse. Si esta condición se presenta y se traba la válvula cuando está cerrada, los síntomas son: la temperatura de la carga que se está enfriando es alta, ¿sí?, y el sobrecalentamiento en el sistema es alto, y la presión de succión es más baja de lo normal. La válvula de expansión suministra demasiado gas refrigerante. Esta sería la otra condición. Esta condición se hace presente si se traba la